Hoy nos adentramos en el caso de un crimen casi perfecto, el que comete el llamado ladrón silencioso de la vista. Hablamos del glaucoma. Sí, y para analizarlo tenemos un dossier con material clínico y educativo muy completo que nos va a servir de guía. Perfecto. Pues nuestra misión es entender su modus operandi, por qué actúa, cómo lo detectamos y, sobre todo, qué herramientas tenemos para detenerlo. Y hay que empezar con un dato clave, creo yo. A ver, El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, y subrayo lo de irreversible, porque, a diferencia de las cataratas, aquí no hay marcha atrás. claro, el daño es permanente. Y es que, en esencia, es una neuropatía óptica. El objetivo del ladrón es el cable principal que conecta el ojo con el cerebro. Y has dado en la diana con la palabra neuropatía. Es el centro de todo, aunque popularmente se asocia el glaucoma con tener la tensión del ojo alta. Sí, El delito en sí no es la presión. La presión es el arma, el principal factor de riesgo, pero la prueba del crimen, el diagnóstico definitivo, es el daño visible en el nervio óptico. de acuerdo, pues vamos a desenredar esto. Si el objetivo final es el nervio óptico, ¿cómo entra en juego la presión? Siempre me lo he imaginado como, no sé, un balón de fútbol demasiado inflado, Ajá. que de tanta tensión interna empieza a resquebrajar sus propias costuras. Es una buena imagen. Es una analogía excelente, de verdad, porque capta perfectamente la idea de estrés mecánico. Para visualizarlo, pensemos en el ojo como un sistema de fontanería de alta precisión. ¿Vale? Dentro del ojo hay un líquido, el humor acuoso, que se produce constantemente en una especie de grifo llamado cuerpo ciliar. Su función es nutrir las partes internas del ojo que no tienen vasos sanguíneos. Entiendo, es como un sistema de riego interno. Y claro, si hay un grifo que no para de echar agua, tiene que haber un desagüe. Precisamente, el líquido fluye desde detrás del iris, atraviesa la pupila y llega a la parte delantera del ojo. Y ahí, justo en el ángulo donde se juntan el iris y la córnea, se encuentra el desagüe principal. ¿Y cómo es ese desagüe? Pues es una estructura esponjosa llamada malla trabecular. Imagina el filtro de un fregadero. Por ahí se va el 90% del líquido. ¿Y el resto? El 10% restante usa una ruta alternativa, la vía uveoescleral. Un ojo sano mantiene una presión estable entre 8 y 21 milímetros de mercurio, porque el grifo y el desagüe están en perfecto equilibrio. Ah, o sea que el problema no es que el ojo produzca demasiado líquido, sino que el desagüe está atascado. Exacto. Eso lo cambia todo. Siempre había imaginado que era como un grifo que no se podía cerrar. Has captado la esencia del tipo más común de glaucoma. El grifo, la producción, casi siempre funciona a un ritmo constante. El problema, sobre todo a partir de los 40 años, es que ese filtro, La malla trabecular. eso es, empieza a obstruirse, acumula proteínas y restos celulares con el tiempo, pierde eficacia y aumenta la resistencia a la salida del líquido. El humor acuoso se acumula y la presión interna sube. Y esa presión es la que acaba aplastando el nervio óptico. Aquí es donde se pone la cosa seria. Exacto. La presión elevada deforma la estructura por la que las fibras nerviosas salen del ojo, una especie de rejilla llamada lámina cribosa. Esta deformación estrangula los axones. Los cables de las neuronas. Justo. Se interrumpe su flujo de nutrientes y energía, lo que se llama flujo axoplásmico, y esto activa un mecanismo de suicidio celular programado, la apoptosis. Las neuronas empiezan a morir, pero de forma ordenada y silenciosa. Y en una exploración, ¿qué veis vosotros? Pues lo que vemos es que el nervio óptico se va excavando, se va ahuecando porque está perdiendo fibras. Pero en los documentos se insiste mucho en que a veces este daño ocurre incluso con presiones que consideraríamos normales. El llamado glaucoma de presión normal. ¿Cómo es posible? Esa es una de las grandes complejidades de esta enfermedad. Significa que algunos nervios ópticos son más vulnerables que otros. Más débiles, por así decirlo. Sí, puede que tengan un sistema de vascularización más frágil o una estructura menos resistente. Para estas personas, una presión de 17, que para la mayoría es perfectamente segura, es suficiente para provocar el mismo daño. Ya veo. Por eso, el número que da el aparato de medir la presión es solo una pista, nunca la sentencia final. La prueba irrefutable es el estado del nervio. Entendido. Tenemos un crimen silencioso que ocurre por un problema de fontanería. Pero según los materiales, hay dos perfiles de ladrón muy distintos, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. Es la primera distinción que hacemos, y es crucial porque su forma de actuar es completamente diferente.
el glaucoma de ángulo abierto o crónico simple. Es el más común con diferencia. Este es el hadrón sigiloso. El más sigiloso. El ángulo, la zona del desagüe, está físicamente abierto y parece normal. El problema es invisible, está dentro de las tuberías. La malla trabecular está atascada a nivel microscópico. Y este es el que te roba la vista sin que te enteres. Exacto. Es totalmente asintomático. La pérdida de visión es tan lenta y empieza tan por la periferia que el cerebro la compensa. Increíble. La persona puede tener una agudeza visual perfecta al leer las letras más pequeñas, pero su campo visual se va reduciendo como el diafragma de una cámara. Empieza a tropezar, a tener sustos conduciendo. Claro. Para cuando nota que ve a través de un túnel, es posible que ya haya perdido el 80% del nervio óptico. ¡Qué barbaridad! Por eso son tan importantes los factores de riesgo, como la edad, la miopía alta o los antecedentes familiares. Fundamentales en las revisiones. Vale, ese es el hadrón sigiloso. Pero por lo que he leído, a veces este criminal no es nada silencioso, sino que entra tirando la puerta abajo. Esa es la descripción perfecta del glaucoma agudo de ángulo cerrado. Aquí el problema no es un atasco microscópico, es un bloqueo mecánico puro y duro. O sea, el desagüe funciona bien, pero... Pero la puerta de acceso se cierra de golpe. En ojos anatómicamente más pequeños o con hipermetropía, el iris puede abombarse y pegarse a la córnea, sellando por completo el ángulo. El líquido no puede salir y la presión se dispara de forma súbita y brutal. Y los síntomas deben ser todo lo contrario, imposibles de ignorar. Es una de las urgencias más dramáticas de la oftalmología. Se describe como uno de los dolores de cabeza y de ojo más intensos que se pueden experimentar. Buf. Y viene acompañado de náuseas, vómitos, visión de halos alrededor de las luces y ojo muy rojo. Y un signo clave, la pupila se queda a medio dilatar y no reacciona. Es el sistema de fontanería reventando de forma explosiva. Entiendo el desgaste lento por la edad y el bloqueo mecánico, pero hay situaciones en las que este sistema se rompa por otras causas. Por supuesto, hay glaucomas secundarios a otras enfermedades, por ejemplo el glaucoma neovascular, una complicación terrible de la diabetes avanzada. ¿Qué ocurre ahí? La falta de oxígeno en la retina hace que crezcan vasos sanguíneos anómalos, como malas hierbas, que invaden el ángulo y lo taponan por completo. Generan presiones altísimas. Madre mía. O el inducido por esteroides. El uso prolongado de corticoides puede, en personas predispuestas, atascar la malla trabecular. Y luego está el glaucoma congénito. Un fallo de nacimiento. Sí, un fallo de diseño en el sistema de drenaje del bebé. En este caso, como el ojo es elástico, no solo sube la presión, sino que el globo ocular se expande, creando un ojo anormalmente grande, lo que se llama ojo de buey o técnicamente buftalmos. Con un panorama tan variado, la detección debe ser clave, sobre todo para el tipo silencioso. Los informes dicen que el diagnóstico se basa en tener 2 de 4 pistas clave. Sí, es un diagnóstico por combinación de pruebas. La primera pista es la inspección ocular del sospechoso, la oftalmoscopía. Miramos directamente el nervio óptico y valoramos el tamaño de esa excavación de la que hablábamos. Si ocupa más del 50%, sospechoso. Correcto. La segunda, la más famosa, es la tonometría, medir la presión. Si está por encima de 21, es otra bandera roja. Y luego llega la tecnología punta. La tercera pista es la OCT, la tomografía de coherencia óptica. La OCT ha revolucionado el diagnóstico. Es nuestro escáner forense. Mide con una precisión de micras el grosor de la capa de fibras nerviosas. Una pasada. Nos permite detectar la muerte de las neuronas, el daño estructural, mucho antes de que haya ningún síntoma. Es la prueba más precoz y objetiva que tenemos. Un momento. Si la OCT es tan precisa y lo ve todo tan pronto, ¿para qué hacen falta las demás? ¿No podríamos fiarnos solo de ella y ya está? Es una pregunta excelente y toca el corazón del problema. La OCT nos dice cuántos soldados, cuántas fibras nerviosas han caído en la batalla. Vale. Pero no nos dice cómo está afectando eso a la capacidad del ejército para funcionar. Para eso necesitamos la cuarta prueba, la campimetría o campo visual. Ah, claro. Esta es una prueba funcional. Le pedimos al paciente que nos diga qué luces ve. Detecta los puntos ciegos o escotomas. Entiendo. Una cosa es el daño estructural y otra el funcional. Exacto. Y lo fascinante es que puedes haber perdido hasta el 40 o 50% de las fibras nerviosas antes de que aparezca el primer defecto en el campo visual. Tanto.
Sí, la OCT detecta la enfermedad años antes. Por eso la campimetría, aunque es crucial, hoy se usa más para monitorizar la progresión. Y mencionabas también otra prueba auxiliar, la... Gonioscopía. Sí, la gonioscopía. Consiste en poner una lente especial en el ojo para mirar directamente al desagüe y ver si está abierto o cerrado. No diagnostica el glaucoma, pero nos dice a qué tipo de ladrón nos enfrentamos. Bien, una vez que hemos reunido las pruebas y tenemos al culpable, ¿cómo luchamos contra él? ¿Cuál es la estrategia? Aquí hay que ser muy claros. El objetivo del tratamiento no es curar el glaucoma. El daño hecho al nervio óptico es irreversible. Las neuronas perdidas no vuelven, o sea que no se recupera la visión perdida. Nunca. La única estrategia que ha demostrado frenar la progresión es bajar la presión intraocular. Y los tratamientos son todos, como decíamos, trucos de fontanería. O abrimos un desagüe nuevo, o reducimos el caudal del grifo, o desatascamos el filtro. La primera línea de defensa son las gotas, el tratamiento médico. Correcto. Y los fármacos estrella son los análogos de prostaglandinas. Son muy potentes, bajan la presión hasta un 40% y solo se ponen una vez al día. Y su mecanismo es muy curioso, ¿no? Sí, aumentan el drenaje por esa vía secundaria, la uveoescleral. Es como si abrieran una ruta de escape alternativa para el líquido. Un momento. He leído en los materiales que estas gotas tienen unos efectos secundarios de lo más llamativos. ¿Es verdad que te pueden cambiar el color de los ojos y hacerte crecer las pestañas? Completamente cierto. Pueden oscurecer el iris de forma permanente, sobre todo en ojos claros, y provocan hipertricosis, un crecimiento espectacular de las pestañas. Qué curioso. De hecho, el principio activo se comercializa con fines estéticos para ese propósito. Suena a magia, pero es farmacología pura. También hay otros fármacos, como los betabloqueantes, que lo que hacen es cerrar un poco el grifo. Reducen la producción. Eso es. Y si las gotas no son suficientes, el siguiente paso es el láser. Así es. Para el ángulo cerrado, la solución es una iridotomía. Con el láser hacemos un pequeño agujero en el iris que actúa como una válvula de seguridad, un bypass. ¿Y para el ángulo abierto? Se usa la trabeculoplastia. Disparamos con el láser sobre la malla trabecular para limpiarla y desatascarla. Pero he leído que su efecto no es para siempre. Unos 2 años. Eso suena más a una tirita que a una solución definitiva. Es una buena observación. La trabeculoplastia es efectiva, pero su efecto se desvanece con el tiempo. Es como desatascar una tubería que tiende a volver a obstruirse. Ya. A menudo hay que repetirla o pasar al siguiente escalón. Es un parche, sí, pero un parche que puede funcionar durante años y evitar o retrasar una cirugía, que siempre tiene más riesgos. Y ese último escalón es la cirugía, cuando ya no queda otra. Cuando la presión no se controla, hay que crear una nueva salida. La técnica estándar es la trabeculectomía. Creamos una fístula, una pequeña compuerta que drena el líquido. ¿Y si eso tampoco funciona? Para casos más complejos se pueden implantar válvulas, que son unos tubitos de silicona que hacen ese mismo trabajo. Y como ultimísimo recurso, en ojos que ya han perdido la visión, pero tienen un dolor insoportable, están los procedimientos ciclodestructivos. ¿Eso qué es? Destruimos parte del grifo, el cuerpo ciliar, para reducir la producción de líquido drásticamente. Ahí el objetivo ya no es salvar la visión, sino quitar el dolor. Resumiendo el caso, tenemos una enfermedad crónica, a menudo silenciosa, cuyo único tratamiento es controlar la presión ocular con una serie de trucos de fontanería. Desde gotas hasta cirugías, sí. Y todo esto deja meridianamente clara la importancia de las revisiones periódicas a partir de los 40, sobre todo si hay factores de riesgo, para poder pillar al ladrón antes de que cometa el robo. Exacto. Y fíjate, todo esto nos deja con una idea final para darle vueltas. A ver. Los materiales demuestran que el daño estructural que mide la OCT precede en años al daño funcional que detecta el campo visual. Y esto nos plantea una pregunta casi filosófica sobre qué significa ver. ¿En qué sentido? ¿Cuándo pierde la vista una persona con glaucoma? Es en el momento en que sus células nerviosas empiezan a morir en silencio, aunque su vida diaria sea perfectamente normal. Claro. ¿O es solo cuando esa pérdida se manifiesta? ¿Cuando un punto ciego le hace tropezar con un escalón? Nos obliga a reflexionar sobre la enorme distancia que puede haber entre la salud biológica de un órgano y la experiencia vivida de la enfermedad.